El día de hoy vamos a hablar de las políticas de Cisco SD-WAN. Es un tema complejo a mi gusto, sin embargo el objetivo de este video es llevar una idea un poquito más aterrizada de los componentes que conforman las políticas y cuáles son los tipos de políticas que existen en la solución. Antes de entrar en materia vamos a hablar acerca de los 5 puntos ejecutivos desde una perspectiva del negocio. Hablamos de resultados del negocio como tal, realmente es rentable la solución, la infraestructura con la que cuenta el cliente. Si hoy por hoy tienen una confianza en su infraestructura, la idea es de que nosotros le podamos ofrecer un poquito más de confianza acerca de enlaces que a lo mejor ellos no confían tanto como en el tema de Internet, y esto nos viene a dar la reducción de costos. La idea es alejarnos de esos servicios caros como MPLS, no prescindir de ellos, pero sí alejarnos un poquito, apostarle más a Internet con mayor ancho de banda pagando menos. Alejarnos también de una arquitectura de alguna forma, digo no totalmente porque depende las necesidades del cliente, pero un esquema activo-pasivo. ¿Les hace sentido estar pagando por un enlace que no estás ocupando, que lo vas a ocupar en un evento, en un incidente, pero que realmente no vas a estarlo ocupando al 100%? Es como un seguro de auto. Tú pagas por un seguro de auto, lo tienes ahí en reserva, en dado caso que tengas un incidente y lo ocupas, pero si no, pues estás pagando una renta que posiblemente no la estés aprovechando. Suena un poquito irónico, pero en el tema de los enlaces del cliente, pues tienes un enlace a lo mejor de MPLS que es totalmente activo porque te da la confianza de transportar tus aplicaciones de manera segura, te da unos SLAs altos, es parte de la negociación, y tienes tu enlace de internet que a lo mejor no vas a pagar tanto, pero lo tienes de respaldo, ¿no? Entonces la idea es que podamos nosotros ofrecer el servicio de manera paralela, poder aprovechar los dos enlaces al mismo tiempo. Y por último y no menos importante, la experiencia de usuario. A mí no me interesa como solución de SD-WAN si un usuario está alojado en una branch o está alojado en un data center o en un sitio central. Al final lo que queremos nosotros es que la experiencia de usuario sea la misma, independientemente de dónde esté ubicado el usuario. Perfecto, vamos a comenzar ahora con el framework, lo que nos interesa. ¿Cuáles son los tipos de políticas que existen? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo interactúan en toda la solución de Cisco SD-WAN? Ok, tenemos dos tipos de políticas. Las famosas Centralized Policies y las Localized Policies. ¿Cómo funciona cada una de ellas? Vámonos por partes. Primero, las Centralized Policies están divididas en dos: Control Plane y Data Plane. De igual forma, las Localized Policies, Control Plane y Data Plane. En el tema de la Centralized Policy, como podemos ver aquí, son definidas en el vManage. ¿Ok? De igual forma, las Localized Policy son definidas en el vManage. Hasta aquí vamos exactamente igual. Segundo, usamos el protocolo netconf, incluso podemos ocupar YANG para escribir estas políticas en el vSmart. Una vez que el vManage tenga la información, que es la configuración que vamos a plasmar nosotros en el framework, el vSmart va a adoptar, va a recibir esta información, esta configuración a través de estos dos protocolos, netconf y YANG, para después hacer el push de las políticas. Ahora, aquí viene la diferencia, dependiendo si es una Centralized Control Policy o una Centralized Data Policy. En el tema de la Centralized Control Policy, el enforcement de la política es a nivel de vSmart. ¿Por qué? Porque una política de control es la manipulación a nivel de Fabric con ayuda de OMP para poder hacer una topología o poder crear ciertos escenarios, poder manipular la información de control. Por eso el enforcement se hace a nivel de vSmart con ayuda de OMP. ¿Ok? Ahora, ojo con esto. OMP, ya lo vimos en un video anterior, va a recibir información de enrutamiento, va a propagar información de enrutamiento, pero dependiendo de las políticas que tiene el vSmart. Por otro lado, tenemos la Centralized Data Policy. El enforcement de la Centralized Data Policy es a nivel de WAN Edge. Pero seguimos pasando por el vSmart para empujar, para hacer el enforcement de las políticas a nivel de WAN Edge. Incluso cuando ustedes están en el WAN Edge, ya sea un Viptela o un Cisco Edge, existe un comando para ver que efectivamente el vSmart está empujando la configuración.
El comando, por ejemplo, para los Viptela es show policy from Bismart. Y para los Cisco devices, show SD-WAN policy from Bismart. Entonces ahí van a ver ustedes que efectivamente eso es una data policy y el enforcement se va a dar dentro del One Edge. Esa es la diferencia que existe en una Centralized Control Policy y una Centralized Data Policy. La Centralized Control Policy, el Bismart se queda con la configuración, el enforcement es local, y la Centralized Data Policy, el enforcement es a nivel de One Edge. Entonces la diferencia entre uno y otro es que, por ejemplo, yo puedo empezar a manipular la parte del control, la parte del control plane a nivel de Bismart con las actualizaciones que tengo a través de OMP y demás. Y la Centralized Data Policy, el enforcement es a nivel de One Edge para el data plane. ¿Ok? Para empezar a manipular el forwardeo de tráfico. Entonces, dentro de la Centralized Control Policy tenemos las Topology Policies, así son conocidas en vManage. Y las Centralized Data Policy son Traffic Policies a nivel de vManage. ¿Qué tenemos entre una y otra? Bueno, perfecto. Tenemos el Control Policy para las Topology Policies y tenemos las VPN Membership. Básicamente las Control Policies se hacen referencia al tipo de topologías. Podemos formar topologías Hub Spoke, topologías regionales, Partial Mesh, Full Mesh, que es por defecto. Y la parte de VPN Membership es más que nada la comunicación entre las VPNs. Sabemos que cuando nosotros exportamos información desde un One Edge, pues va todo encapsulado, va todo encriptado, sin embargo va información. Y una de esa información que va encriptada van los encabezados de las VPNs. Entonces nosotros podemos manipular qué VPN con qué VPN se pueden hablar. Sabemos que por defecto la misma VPN, por el mismo encabezado, se puede hablar con la otra VPN, mismo encabezado en diferentes sitios, en diferentes nodos, pero podemos alterar esa comunicación. Hagan de cuenta que es una analogía de redes de private VLANs privadas. ¿Ok? Por el lado de las Centralized Data Policy tenemos el Application Aware Routing. ¿Ok? El Application Aware Routing básicamente es poder definir SLA class para empezar a decir, perfecto, este tráfico con cierta clasificación va a tomar este enlace con cierto threshold, los tres elementos que habíamos hablado de pérdida de paquetes, jitter y descarte de latencia, perdón. Y por otro lado tenemos el Data Policy, que no es más que un tipo de PBR, ¿vale? Este PBR va a definir efectivamente a través del enrutamiento, a través del origen, cuáles son los enlaces que va a tomar y para qué servicio. En el tema del Direct Internet Access, ya lo bien conocido para SD-WAN, el Internet local, si tenemos un Internet breakout local, o salimos a través del data center. Entonces es un enrutamiento que viene a nivel de Centralized Data Policy, pero a nivel de overlay, ¿vale? Pero para poder definir el esquema del enrutamiento. Y por último tenemos el cFlow, que no es más que el NetFlow, como lo conocemos, es definir un servidor remoto donde vamos a mandar información para un posible análisis. Todo esto son las Centralized Policies. Centralized Data Policies y Centralized Control Policy. Es un poquito complejo al principio, pero más adelante vamos a empezar a ver, y cuando empecemos a hacer los laboratorios nos van a hacer un poquito más de sentido. Por otro lado tenemos las Localized Policies. ¿Ok? Estas Localized Policies, el enforcement va directamente en el One Edge. Ahora, si se dan cuenta, aquí ya no aparece el Bismart en la fotografía. Entonces, son políticas que la configuración es parecida en el framework de políticas en vManage. Sin embargo, la aplicación de estas políticas es a nivel de Device Template. En Additional Options, dentro del Device Template, en la parte de hasta abajo, viene un apartado donde tú ya tienes que aplicar esta política, esta Localized Policy que creaste en el framework de las políticas de Cisco SD-WAN. Y aquí vemos la diferencia que usamos Netconf. Aquí usamos Netconf entre el vManage y el Bismart, pero ya usamos OMP entre el Bismart y el One Edge. ¿Por qué no usar Netconf, por ejemplo, aquí? Porque digamos que deja de ser escalable. OMP, la ventaja que tiene es que por ser un protocolo de enrutamiento, ser un protocolo rápido, los updates que puede estar mandando a N cantidad de nodos de One Edges, no nada más a 1, 2, 3, 4, sino vamos a hablar de cientos, de miles, etcétera, se vuelve un poquito más rápido, es más escalable usar OMP en ese tramo. En el caso de una Localized Policy, sabemos que el scope de una Localized Policy es a nivel de device y el scope de una Centralized Policy es a nivel de network. Entonces realmente no me interesa porque tener Netconf en Localized Policy, porque va a ser el enforcement individualizado por nodo y es a nivel de template. Esa es la explicación del por qué OMP de un lado
centralized y por qué Netcom del otro lado. ¿Qué opciones tenemos para las localized policy? Perfecto. Tenemos enrutamiento tal cual lo conocemos para convivencia con protocolos ya bien conocidos como BGP, OCPF y GRP, etcétera. Poder empezar a definir patrones de control. Decir, perfecto, tú One Edge número 1 vas a ser el principal para que en el ambiente de la Service VPN escojamos BGP porque tiene un mejor costo, un mejor weight, por ejemplo, o una menor métrica, etcétera. En el caso de OSPF, un mejor costo en este enlace, etcétera. Por otro lado, tenemos esto tiene que ver con control, ¿vale? Con las Localized Control Policies. Por otro lado, tenemos las Localized. Voy a borrar un poquito aquí, porque ya se hizo un poquito un desastre. Por otro lado, tenemos las Localized Data Policies. Y estas Localized Data Policies tienen que ver con QoS. Podemos configurar QoS en las Localized Data Policies. Listas de acceso como las conocemos. Entonces, podemos tener estos esquemas de configuración ya haciendo el enforcement directamente en el One Edge. Algo importante que les quiero comentar es que las Localized Policies se dividen en dos. Tenemos las tradicionales y tenemos las de security. Estas de security, las tradicionales es lo que acabamos de comentar, route policies, la parte de QoS, ICL, etc. Las partes de security que no vienen en este slide tiene que ver con temas ya un poquito más avanzados de seguridad, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el compliance de seguridad, por ejemplo, Zone-Based Firewall, aplicaciones de Zone-Based Firewall que de hecho vienen a partir de la versión 18.2 en Viptela en adelante, pero ya funcionalidades como IPS, CDS, URL Filtering, Advanced Malware Protection, AMP, DNS Security, esas opciones de seguridad vienen a partir de la versión 19.2 para tenerlo en cuenta. Entonces también entran en las Localized Policy, pero de tipo Security. Ok, ¿cómo interactuamos? Bueno, en el tema de las Centralized Policies, son aplicadas, ya lo habíamos dicho, en el vSmart. Y es información personalizada de enrutamiento anunciado a los diferentes One Endpoints. En el caso de las Data Policy, ya habíamos hablado que el enforcement es a nivel de One Edge. Y las Centralized Control Policy es para la manipulación a nivel de control en el overlay y se lo queda el vSmart. Las Application Route Policies, que son parte de las Centralized Data Policies y que son aplicadas a los One Edge, básicamente tiene que ver directamente con los SLAs. Poder escoger el path que nos conviene para mandar tráfico. Ya habíamos hablado que tenemos BFD por un lado, donde empieza a hacer proofs. Ok, empezamos a ver los elementos, en este caso los 3 componentes que vamos a empezar a testear. El caso de la pérdida de paquetes, latencia y jitter, vamos a empezar a ver esos threshold. Realmente si mi tráfico le conviene irse por este enlace, perfecto, cumple con el estándar, o más bien la configuración que definimos, y vamos a mandar el tráfico por ese túnel. Vamos a mandar el tráfico por ese transporte, por ese color. Y las Data Policies, que también son parte de las Centralized Data Policies, aplicadas a nivel de One Edge también. Y es básicamente enrutamiento, pero que ya va a manipular el tráfico. ¿Cómo se va a enviar el tráfico? Toda la parte del Data Plane. Entonces tenemos aquí abajo las Application Policies y las Data Policies, que digamos forman parte del mismo grupo de las Centralized Data Policies. Y el enforcement va a ser a nivel de One Edge. ¿Ok? Tenemos las VPNs de servicio y cómo vamos a manipular el tráfico. Algo importante que se me pasaba a comentarles es que las Data Policy también entran la parte, aquí está el Data Policy, entra la parte del DIA. De hecho ya lo había comentado, si no me equivoco, pero lo vuelvo a reafirmar. El Direct Internet Access. También tenemos el Direct Cloud Access, que son aplicaciones internas alojadas en Internet, tráfico a lo mejor no muy seguro para redes sociales, etcétera, o tráfico seguro bien conocido como Office 365, Salesforce, Google Applications, etcétera. Entonces podemos empezar a definir patrones, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, probar en laboratorio, y lo vamos a ver más adelante, cómo podemos desbordar tráfico por enlaces privados. En el caso de que si mi internet local se cae, cómo puedo yo desbordar tráfico por el data center o por algún colocation para poder salir a internet. Eso está muy interesante, lo vamos a ver más adelante en los laboratorios. Ok, ¿cómo hacemos el routing en el overlay? Tenemos nuestro nodo central. Ya habíamos hablado que este amigo es como nuestro raw reflector, ¿no? El que nos va a reflejar toda la información a nivel de overlay. Tenemos todo el domain en el overlay, donde vamos a empezar a intercambiar información. Entonces podemos empezar a hacer el enforcement de las políticas a nivel local, a nivel de One Edge,
para empezar a definir los patrones de tráfico que tenemos a nivel de VPNs de servicio, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos rutas de servicio o los famosos TLOCs para empezar a definir patrones de enrutamiento a nivel de control y empezar a tener o empezar a adoptar ciertas topologías a nivel de control. Todo esto lo vamos a hacer a partir de las TLOCs routes y las OMP routes, mejor conocidas como vRoutes o también conocidas como vRoutes, para empezar a hacer esta definición de topologías, esta definición de, oye, te voy a mandar esta información a partir desde el Bismarck. El Bismarck va a decidir qué información le va a mandar. Si nosotros no tenemos ninguna política aplicada, el Bismarck va a propagar todo el tipo de información a través de sus políticas, a través de sus enlaces o sesiones de control que tiene con los OneEdges, va a empezar a propagar esta información. En el caso de las OMP routes, que son VPNs, los VPNs de servicio, y en el caso de las TLOC routes, que son los enlaces que tiene. Entonces, hay que recordar que las TLOC routes son los siguientes saltos. Por ejemplo, hay un ejemplo muy en particular. Hay que pensar que este amigo es nuestro data center. Ok, y tenemos diferentes nodos remotos. Vale. Entonces estos nodos remotos forzosamente tienen que ir al data center para poderse comunicar hacia los otros nodos. ¿Qué va a pasar? Que el data center va a propagar las TLOC routes hacia el Bismarck. Y los sitios remotos también van a propagar sus TLOC routes hacia el Bismarck. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que voy a hacer yo para poder modificar esa topología es empezar a bloquear estos TLOCs que vienen de los sitios remotos. Únicamente los TLOC routes, no las OMP routes. ¿Ok? Entonces, cuando, por ejemplo, este nodo reciba la información de las OMP routes de los nodos remotos, únicamente las va a conocer, pero ¿a través de dónde? De los TLOC routes que tenemos en el data center. Entonces, con eso vamos a lograr nosotros una comunicación centralizada, ir primero al data center y después bajar a los nodos remotos. Entonces, si se dan cuenta, podemos hacer filtrado de información a nivel de control para poder tener un esquema un poquito más limpio. Ok, la construcción de políticas, eso es muy importante. Primero, si se dan cuenta, tenemos del lado izquierdo las listas que podemos nosotros definir. Existe infinidad, y de hecho lo vamos a ver en un siguiente video para mostrarles el framework que tenemos en el vManage. Primero son las listas, después los tipos de políticas y finalmente la aplicación de estas políticas. En las listas podemos encontrarnos aplicaciones, podemos encontrarnos color, data prefix para la parte del data prefix, de data control policies, data policies. Luego tenemos los policers, los prefijos. Okay, aquí tenemos data prefix, por ejemplo, y tenemos prefix nada más. Entonces el data prefix es a nivel de data, las data policies, y los prefixes a nivel de control, los control policies. Tenemos los sites, los SLAs class, los TLOCs y los VPNs. Entonces, si se dan cuenta, tenemos diferentes listas para llevar a cabo una clasificación un poco más granular. Por otro lado, tenemos los tipos de políticas. ¿Ok? Estos tipos de políticas es, por ejemplo, si yo quiero empezar a modificar las Centralized Control Policies a nivel de políticas de topología, únicamente voy a tener dos opciones. Las TLOCs y las routes, por ejemplo. Si ya me voy a temas de Application Policies, ahí realmente nada más es un Application Policy, no existen más opciones, pero si me voy a una Traffic Policy, ahí puedo tener diferentes opciones como de Firewall, Custom, de VPN, etc. Entonces, si se dan cuenta, tenemos de muchos sabores, podemos llegar a confundirnos un poquito, pero la idea de esto es empezar a definir primero cuáles son los tipos de políticas para empezar a conocer cuáles son los elementos que las conforman y poder empezar a configurar de acuerdo a las necesidades que tenemos. Tenemos de igual forma las secuencias, ¿ok? Esto es tal cual exactamente lo que conocemos en los roadmaps o en los road policies en la parte legacy. Tenemos secuencias 1, 2, 3, ya se darán cuenta que primero cómo va pasando entre una secuencia y otra. Primero va la secuencia 1, secuencia 2, secuencia 3, así, etc. Algo importante es los match statements y también se manejan a nivel de legacy. Si tenemos más de un match statement, ok, pensar que aquí tenemos otro, entonces aquí tenemos que cumplir con todos los match statements. Estamos hablando de una operación AND, de tipo AND. Entonces yo tengo que cumplir con todos los match statements para que entre en esta secuencia, ¿vale? Ahora, dentro de cada match statement, por ejemplo, yo puedo tener un site list,
¿Ok? En este site list, pues yo voy a tener, por ejemplo, que venga del rango de sitios 200 a la 299. Obviamente, pues yo voy a entrar en uno de estos rangos. No significa que tengo que cumplir con todo el site list, ¿vale? Porque cada One Edge pues, va a pertenecer únicamente a un site list. Es como, por ejemplo, un sistema autónomo. Un router únicamente va a poder pertenecer a un sistema autónomo. Entonces, si bien es cierto, necesito un AND, pero dentro de en todos los match statements. Pero ya dentro de cada match statement, pues con que cumpla o con que caiga dentro de en el caso del ejemplo del site list, es más que suficiente para que no nos confundamos por ese lado. Por otro lado, tenemos el default action. Podemos tener el accept o el reject. Ojo con esto, las centralized control policy y las data policies, en el caso de las control policy, tenemos la opción de accept y reject. Y en el caso de las data policies tenemos accept y deny. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es fácil. El reject, lo que tenemos aquí es que nosotros podemos tener, en el deny nosotros podemos tener un counter o un log. ¿Vale? ¿Qué estamos denegando y cuál es la información que estamos denegando? En el caso de la reject no tenemos esa opción de poderle poner a lo mejor algún counter, algún log, etcétera, de lo que se está rechazando. Eso sería la diferencia entre una reject a nivel de control policy a una deny a nivel de data policy. Por último, la aplicación de la política. ¿Ok? El tipo de política, en este caso, si estamos hablando de una application policy, por ejemplo, que tiene que ver con application aware routing, ya no existe, o más bien no existe esa forma de ponerlo de dónde quiero que venga el tráfico o qué tráfico voy a analizar. Sabemos que por obvias razones, si es un tráfico que voy a analizar desde el servicio hacia el transporte, ¿por qué? Porque voy a empezar a ver cuál es el enlace que yo voy a tomar. Entonces no hace sentido que tengamos la opción de ponerle de la parte WAN a la parte LAN o la parte LAN a la parte WAN. Esto ya viene implícito en el caso del Application Aware Routing, las Application Policies. En el caso de las Traffic Policies, yo puedo tener la opción de aplicarla from service o from tunnel. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que from service, todo lo que viene de la parte de servicio hacia el transporte, o from tunnel, de la parte del transporte hacia el servicio. Tengo esas dos opciones. Y también la aplicación de la política tiene que ver con el site list. Tengo yo que saber efectivamente a qué sitio va o a qué sitios va a ir aplicada. Si va a ir aplicada a un rango de sitios o al data center o a los regionales o a los colocations, etc. Entonces existen muchas formas y obviamente no te va a dejar el vManage guardar la política que tú has creado con todo lo anterior si no la has aplicado. Hay que aplicarla, hay que poner los valores correspondientes a los nodos o a los sitios en particular para que el enforcement de la política sea aplicado correctamente. El orchestration, esto es un resumen básicamente de lo que ya hemos hablado. Todo a nivel de vManage, ¿ok? Las control policy, las application route policy y las data policies. Una vez que ellas se configuren, se van a combinar en una sola política. Esto es muy importante. Únicamente podemos tener una centralized policy en el fabric de SD-WAN. ¿Ok? Ahora, esto no significa que empecemos a revolver las políticas que ya creamos a nivel de control y a nivel de datos. Si bien es cierto, estas políticas o estas tres naturalezas de políticas están en la misma política como tal, valga la redundancia, pero se trabajan independientemente, los procesos son independientes. Entonces no significa que yo voy a tener políticas definidas de control y de datos y que puede haber algún choque en cuanto a las secuencias que vamos a definir. Las políticas están dentro de la centralized, pero van a trabajar de manera independiente. ¿Ok? Entonces, una vez que el vManage tenga esta configuración de esta política, va a escribirla en el vSmart. Ya habíamos hablado que es a través de netconf y a través de YAML, por ejemplo. Va a ejecutar esta política, va a anunciarla. Y finalmente, el enforcement que se puede hacer a nivel de OneEdge. Ya habíamos hablado de las Centralized Data Policy y las Localized Policy. La diferencia entre la Centralized Data Policy es que el vSmart va a usar AOMP. Y las Data Policy, el enforcement que también va a ser a nivel de OneEdge, el enforcement viene directamente a través de netconf hacia el OneEdge. La definición es a nivel de device template.
Por último, la ejecución de las políticas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos las Local Ingress Policy. Aquí algo importante para que no nos quedemos con esta duda. Una vez que nosotros empecemos a mandar el paquete, lo que tenemos que hacer primero es un Destination Lookup. Eso es obvio. Visitar la tabla de enrutamiento, si no, no vamos a ver hacia dónde vamos a ir. Entonces aquí vamos a ponerle el punto 0.1, por ejemplo, es el Destination Lookup que vamos a tener en la tabla de enrutamiento. Una vez que tengamos eso, tenemos que irnos a la Local Ingress Policy, todo lo que tiene que ver con el marcado, la clasificación de tráfico, etcétera. Y después de eso, el siguiente paso a evaluar, en dado caso que tengamos esta configuración, es la Centralized Application Route Policy. Todo lo que tiene que ver con los SLAs, etcétera, es el siguiente paso después de la Local Ingress Policy. Ojo con esto, también tenemos la Centralized Data Policy como tercer salto. Nosotros podemos tener esta configuración que puede de alguna manera anular o sobreescribir esta, porque primero se evalúa la Centralized Application Policy, pero después la Centralized Data Policy. Entonces nada más para tenerlo en cuenta cuál va primero y cuál va después. Después empezamos con el routing, el forwarding, todo lo que tiene que ver con el tema de control, el tema de la topología, por ejemplo, que es lo que vamos a empezar a definir a nivel del overlay de SD-WAN. Después tenemos la parte de QS, ¿ok? Entonces, esto de QS, cuando ya sale a nivel de transporte, ya va encapsulado, va encriptado digamos, en esa parte del paquetito donde a nivel de transporte no vamos a poder tener esa visibilidad. Entonces, primero, antes de llevar a cabo este encriptado, esta parte de encripción y encapsulación, el paquete tiene que ser clasificado correctamente. ¿Se acuerdan del pre-classify en los túneles de Yarry, por ejemplo? Es algo muy parecido. Entonces, yo no puedo primero encriptar el paquete, por ejemplo, este encabezado, el paquete, primero hacerlo y después empezar a hacerle la parte del queuing, el shaping, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante también saberlo. Y por último tenemos el Local Ingress Policy, todo lo que tiene que ver con Access List, Policy, en este caso las políticas o más bien las listas de acceso que podemos configurar a nivel de interfase para empezar a filtrar tráfico, permitir tráfico, aceptar tráfico, etcétera, ¿no? Entonces eso ya va como último.